Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con muchísima energía y listos para el chisme, porque hoy, amigos míos, tenemos un tema jugoso que explotará las redes sociales. Ya sé que aman los chismes de farándula, y hoy, prepárense porque les traigo la bomba más reciente: Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, el galán turco que nos roba suspiros, ha hecho una revelación que está incendiando todo. Ya no está solo. Tenemos novedades sobre su vida amorosa. Y por supuesto, como buenos chismosos, vamos a desmenuzar todo, desde el título impactante hasta los detalles más jugosos. Prepárense para un vídeo lleno de emociones, análisis y, por supuesto, mi opinión personal sobre todo este asunto. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse. Es completamente gratis y así no se perderán ni una sola actualización sobre sus celebridades favoritas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, a lo que vinimos. El título del vídeo, como ya lo leyeron, es bastante directo y contundente: Bomba, Can Yaman revela su amor. Ya no estoy solo con la mujer que amo. ¡Guau! Ya con eso la cosa pinta interesante, ¿verdad? Can Yaman, conocido por ser bastante discreto con su vida privada, nos sorprende con una declaración tan abierta. Esto, amigos míos, es un gran acontecimiento. Y la pregunta que todos nos hacemos es: ¿quién es la afortunada? ¿Quién logró conquistar el corazón de este hombre que tiene a medio mundo enamorado? Bueno, para empezar, tenemos que repasar un poco el historial amoroso de Can Yaman. Él, a pesar de ser muy reservado, ha tenido algunas relaciones que han sido del conocimiento público, y algunas otras que han sido objeto de especulaciones y rumores. Analizar su pasado romántico nos dará una perspectiva más completa, un contexto para entender la magnitud de esta nueva revelación. Uno de los romances más sonados, como ya mencioné, fue con Demet Özdemir, su CEO protagonista en la serie Erkenzikuz, conocida en español como El pájaro soñador. La química entre ellos era innegable. La pantalla se encendía cada vez que compartían escena, y el público, embelesado, anhelaba que esa chispa traspasara la ficción. Los rumores eran constantes, las miradas cómplices, los gestos cariñosos, todo apuntaba a un romance real. Los fanáticos enloquecidos crearon cuentas dedicadas a la pareja, compilando fotos, vídeos y análisis de cada interacción. Las redes sociales fueron inundadas con el hashtag #CanDemet, mostrando el apoyo incondicional de los seguidores. Sin embargo, a pesar de la evidente conexión y la fuerte expectativa, las cosas no funcionaron. Los motivos nunca fueron confirmados públicamente, pero las especulaciones fueron muchas: la presión mediática, las agendas apretadas, las diferencias en las personalidades, en fin, como suele suceder, el misterio y la discreción rodearon la ruptura. La decepción de los fans fue palpable y muchos se sintieron traicionados, pues habían invertido tiempo y emociones en la fantasía de una relación duradera. A pesar de ello, el cariño por ambos actores se mantuvo, y el recuerdo de la magia que crearon en El pájaro soñador sigue vivo en la memoria de los seguidores. Luego se le relacionó con la presentadora de televisión italiana Diletta Leotta. Esta relación, como también mencioné, fue muy mediática. Diletta, una figura popular en Italia, es conocida por su belleza, su carisma y su profesionalismo. Las fotos de Can y Diletta juntos inundaron las revistas del corazón y las páginas web de farándula. Se les vio en Roma compartiendo cenas románticas, paseando por las calles, disfrutando de momentos de ocio. La prensa rosa no se cansaba de publicar fotos de ellos besándose, abrazándose y sonriendo. Incluso se habló de planes de boda, de una posible mudanza a Italia, de una nueva etapa en la vida de Can Yaman. La relación con Diletta fue intensa y apasionada. Se mostraron muy unidos y comprometidos. Can en ese momento estaba en un proceso de aprendizaje del idioma italiano, lo que demostraba su interés por integrarse en la vida de Diletta y en su entorno. Compartían momentos en las redes sociales, publicando fotos y vídeos que evidenciaban su complicidad y su afecto mutuo. Parecía que todo iba viento en popa, y que la felicidad había llegado a la vida del actor turco. Pero una vez más, la relación no prosperó. La noticia de la ruptura sorprendió a todos, y los medios de comunicación se volcaron a especular sobre los motivos. Se habló de agendas apretadas, de diferencias culturales, de la presión mediática, de la distancia, en fin, las razones, como siempre, quedaron en el terreno de la especulación. La separación fue discreta, sin grandes escándalos ni polémicas.
Ambos con el tiempo siguieron adelante con sus vidas profesionales y personales. Y ahora con esta nueva revelación, la intriga aumenta exponencialmente. ¿Con quién está Can Yaman en este momento? ¿Quién es la mujer que ha logrado enamorarlo y hacerle decir públicamente que ya no está solo? La declaración, como les digo, fue directa y clara: ya no estoy solo con la mujer que amo. Es una frase que implica compromiso, que sugiere una relación sólida, que indica un sentimiento profundo. Es una declaración de amor, en toda regla. Lo primero que tenemos que hacer, para intentar desentrañar este misterio, es analizar las pistas que tenemos, por escasas que sean. La declaración de Can es el punto de partida. Es un mensaje directo y personal. Él, con estas palabras, nos está comunicando algo muy importante: su corazón está ocupado. Y eso, amigos míos, es un gran indicio. En estos casos, usualmente los medios de comunicación y los fanáticos se lanzan a la investigación. Es como un juego de detectives, un rompecabezas que hay que armar. Se revisan redes sociales, se buscan fotos juntos, se analizan declaraciones anteriores, se contacta a fuentes cercanas, todo vale para obtener información. La comunidad de fans de Can Yaman, como ya dije, es muy activa y dedicada. Están en todos lados investigando, buscando pistas, creando teorías. Son expertos en el arte de la observación y la deducción. Una de las primeras cosas que la gente hace, y que nosotros también vamos a hacer, es revisar las redes sociales del actor. ¿Ha publicado algo que nos dé alguna pista? ¿Hay alguna foto comprometedora? ¿Ha etiquetado a alguien en particular? Estas son las preguntas clave. Hasta el momento de grabar este vídeo, la verdad es que no hay mucha información oficial. Can Yaman es un poco más reservado que otros famosos en cuanto a su vida personal. No suele compartir demasiado en redes sociales. Sus publicaciones son, en su mayoría, relacionadas con sus proyectos profesionales, con sus entrenamientos, con sus campañas publicitarias. Es un hombre que cuida mucho su imagen pública. Sin embargo, incluso en la discreción, pueden encontrarse pistas. Observar los me gusta, analizar los comentarios, revisar las cuentas que sigue, todo puede ser revelador. En el mundo digital, cada detalle cuenta. Un me gusta en una foto, un comentario en una publicación, un nuevo seguidor, todo puede indicar una conexión, un interés, una relación. Los fans, como buenos detectives, están atentos a cada movimiento, a cada gesto. Pero aquí es donde entra la especulación, y donde la farándula y el chisme se ponen más interesantes. Los rumores ya han comenzado a circular. Algunos medios italianos, por ejemplo, han comenzado a mencionar nombres. Y claro, cada nombre que sale a la luz genera todo un debate. ¿Es ella? ¿No es ella? ¿Son compatibles? ¿Es una estrategia publicitaria? La emoción está en el aire. Los nombres que se barajan hasta ahora son variados. Algunos medios italianos, que suelen estar bien informados sobre la vida de Can, han mencionado a actrices, modelos, influencers. Nombres que ya son conocidos en el mundo del espectáculo, y nombres que, por el contrario, son completamente nuevos. Cada nombre que se menciona genera un revuelo en las redes sociales, y los fanáticos se lanzan a investigar, a buscar información, a comparar fotos, a analizar compatibilidades. La especulación es parte inherente del mundo del espectáculo. Es el juego de la farándula, la salsa del chisme. Sin embargo, es importante recordar que los rumores, en la mayoría de los casos, no son verdaderos. Son solo especulaciones, conjeturas, hipótesis. No hay que tomar todo al pie de la letra. Hay que ser cautelosos, críticos, y no dejarse llevar por la emoción del momento. Lo importante, como dije antes, es que, sea quien sea la afortunada, Can Yaman está feliz. Y eso es lo que realmente importa, ¿no creen? Ver a alguien que admiramos, encontrar el amor, disfrutar de la compañía de alguien especial, siempre es una buena noticia. Es un recordatorio de que incluso para las personas más famosas y exitosas, el amor es algo fundamental. La felicidad personal es el mayor tesoro, y encontrar a alguien con quien compartir la vida es un logro invaluable. Por otro lado, esta noticia abre muchas posibilidades. ¿Será una relación duradera? ¿La veremos en eventos públicos? ¿Compartirán más detalles sobre su relación? ¿Se animarán a posar juntos para las revistas? ¿Planean casarse? El tiempo lo dirá.
Lo que sí es seguro es que los paparazzi estarán al acecho. Estén atentos a las revistas, a las páginas web de farándula, a las redes sociales, porque seguramente tendremos más información muy pronto. Los fotógrafos de todo el mundo estarán tras la pista, intentando capturar alguna imagen, alguna evidencia de la nueva relación. Es probable que en las próximas semanas se multipliquen las noticias, los rumores y las especulaciones. Los medios de comunicación se volcarán a cubrir la noticia, y los fanáticos estarán ávidos de información. Es un ciclo que se repite, una danza que se baila en el mundo del espectáculo. Y nosotros, como buenos observadores, seremos testigos de este proceso. Y claro, aquí es donde entra mi opinión personal. Me encanta que Can Yaman esté enamorado. Creo que es una persona que merece la felicidad, que merece tener a alguien a su lado que lo haga reír, que lo apoye, que lo quiera. Es un hombre que ha trabajado duro para alcanzar el éxito, que ha enfrentado desafíos, que ha superado obstáculos. Se merece todo lo bueno que le pueda pasar en la vida. Si la relación es con alguien conocido o no, para mí es secundario. Lo importante es que sea feliz. Que encuentre en esa persona un refugio, un cómplice, un compañero de vida. Que encuentre en el amor la fuerza y la motivación para seguir adelante, para seguir creciendo, para seguir disfrutando de la vida. Y por supuesto, espero que esta relación sea duradera y que le traiga mucha alegría. Además, es importante recordar que Can Yaman es un ser humano. Tiene derecho a su privacidad, a vivir su vida amorosa como le plazca. No tenemos que saberlo todo, ni tenemos que enterarnos de cada detalle. Respetar su espacio es fundamental. No podemos exigirle que comparta su vida personal con nosotros. Su derecho a la privacidad es un derecho básico, que debemos respetar. Pero por supuesto, como buenos curiosos, estaremos atentos a las novedades. Es inevitable que nos sintamos atraídos por este tipo de noticias. El amor es un tema universal, que nos interesa a todos. Y cuando se trata de una celebridad, el interés se multiplica. Es parte de la naturaleza humana, el querer saber, el querer entender, el querer participar. En cuanto a la identidad de la mujer, creo que es cuestión de tiempo para que sepamos quién es. Los medios de comunicación, los fans, las redes sociales, todo eso se unirá para descubrir la verdad. La información, tarde o temprano, saldrá a la luz. Y por supuesto, les prometo que los mantendré informados. Apenas tenga nueva información, haré otro vídeo para contárselos. Seré su corresponsal en esta investigación, su fuente de noticias, su guía en el mundo de la farándula. Mientras tanto podemos especular, podemos debatir, podemos soñar. Podemos imaginar, fantasear, crear escenarios. Podemos soñar con un romance de cuento de hadas, con una historia de amor digna de una película. La imaginación es libre y no hay límites para la creatividad. Pero sobre todo, celebremos esta noticia. Celebremos el amor, celebremos la felicidad. Celebremos la posibilidad de un nuevo romance, de una nueva etapa en la vida de Can Yaman. Celebremos la alegría, la esperanza, el optimismo. Y crucemos los dedos para que esta relación sea todo un éxito. Que el amor triunfe, que la felicidad perdure, que el futuro sea brillante. Este tipo de noticias siempre generan mucha expectación y comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus deseos. Me gusta saber qué piensan, qué sienten, qué esperan. La interacción con ustedes es lo más valioso de este canal. Su participación es fundamental, su apoyo es incondicional, su entusiasmo es contagioso. Así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la noticia? ¿Quién creen que es la mujer misteriosa? ¿Creen que esta relación durará? Quiero leerlos a todos. Quiero saber qué piensan, qué sienten, qué esperan. Sus opiniones son importantes, sus teorías son interesantes, sus deseos son valiosos. Quiero recordarles que en este canal, el respeto y la cordialidad son fundamentales. Los comentarios ofensivos, las críticas destructivas y los ataques personales no serán tolerados. Buscamos crear un espacio de diálogo, de debate, de intercambio de ideas. Un lugar donde podamos compartir nuestra pasión por la farándula, sin dañar a nadie. Y ahora, para finalizar, quiero agradecerles por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis y este resumen de la noticia. Espero que les haya entretenido, que les haya informado, que les haya hecho pasar un buen rato.
Recuerden que estaré pendiente de cualquier novedad, y les prometo que les contaré todo lo que descubra. No olviden dejar su like si les gustó el vídeo. Un like es una forma de expresar su apoyo, de valorar mi trabajo, de mostrar su interés por el tema. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que aman el chisme y la farándula. Compartir es una forma de difundir la noticia, de generar debate, de crear comunidad. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Suscribirse es completamente gratis, y es una forma de apoyar mi trabajo, de no perderse ningún vídeo nuevo, de formar parte de esta comunidad. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. La campanita les notificará cada vez que suba un nuevo vídeo, para que no se pierdan ninguna noticia, ningún análisis, ningún chisme. Muchas gracias por verme. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y recuerden, la farándula nunca duerme. Y yo tampoco. Estaré siempre al tanto de las últimas noticias, para traerles lo mejor del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.